Buenos días, estimados estudiantes. En esta ocasión vamos a ver situaciones, problemas que nos originan triángulos rectángulos y para cuya solución vamos a usar las razones trigonométricas. Recuerden, los pasos para solucionar un problema es establecer los datos, establecer una estrategia, posteriormente dar una solución y verificarla. En esta ocasión tenemos el siguiente problema. Se desea calcular la altura de la torre de la figura, de esta figura. Para ello se hacen dos observaciones, desde los puntos A y B, obteniendo como ángulos de elevación este inicial de 30 grados y este de 45 grados. La distancia que separa a A y a B es de 60 metros. Se nos pide hallar la altura de la torre, que la estamos representando con esta línea punteada. Muy bien, entonces vamos a establecer los datos. Muy bien, los datos que nos aporta la situación problema son los siguientes. Tenemos un ángulo de elevación de 30 grados, tenemos desde una primera posición A, otro ángulo de elevación con que miramos la parte superior de la torre de 45 grados, tomado desde un punto B. Y tenemos la distancia que separa a A y a B. ¿Qué se nos pide? Hallar la altura de la torre. ¿Qué variables tomamos? Tomamos H como la altura de la torre y X como esta distancia que hay entre B y el pie de la torre. Eso es muy importante determinarlo. Entonces, básicamente no sabemos ni cuánto mide X ni cuánto mide H, pero al hallar la una podemos encontrar la otra incógnita. Muy bien, vamos a establecer entonces la estrategia. Establecer la estrategia consiste en determinar qué razón trigonométrica vamos a usar para solucionar esta situación en particular. Vamos a remitirnos de nuevo a la figura. En la figura pueden observar que hay un triángulo que estoy resaltando, un triángulo rectángulo de 45 grados, del cual no conocemos ni el cateto opuesto a 45 ni este cateto adyacente. Podemos establecer como razón trigonométrica para relacionar estos dos catetos como razón, podemos establecer la tangente de 45. La tangente de 45 me relaciona precisamente el cateto opuesto de 45 que hemos llamado H y el cateto adyacente que hemos llamado X. Ahora, volvamos a la figura. En la figura tenemos también un triángulo rectángulo más grande, que es el triángulo de 30 grados. Como pueden observar, este triángulo rectángulo de 30 grados tampoco conocemos el cateto opuesto de él y del cateto adyacente solamente tenemos la distancia entre A y B. Pero podemos decir que la distancia de A hasta el pie de la torre es 60 más X. Entonces vamos a establecer también la razón trigonométrica para este triángulo grande. Entonces, miremos. Podemos decir que la tangente de 30 es H, cateto opuesto, sobre el cateto adyacente que es X más 60. Muy bien, ya que tenemos planteada nuestra estrategia, nos resultan dos expresiones, es decir, dos ecuaciones. Una primera ecuación y una segunda ecuación. ¿Qué vamos a hacer con estas ecuaciones respectivamente? Tienen algo en común, que es H. Entonces, en ambas vamos a despejar H. Para la primera ecuación, el denominador pasa a multiplicar a la tangente de 30 y despejamos a H. Y en la segunda ecuación lo mismo, el denominador pasa a multiplicar la tangente de 45 y tenemos a H. Posteriormente, ¿qué vamos a hacer luego de que tengamos
h despejada en ambas. Vamos a hacer método de igualación, de método de solución de ecuaciones con dos incógnitas. ¿Por qué? Porque en ambas tenemos como incógnitas a h y a x, a h y a x. Entonces podemos hacer una igualación. Igualando las dos expresiones, la expresión 1 con la expresión 2, tenemos esta expresión de acá. ¿Qué vamos a hacer posteriormente? Vamos entonces a aplicar distributiva de la tangente de 30 para este paréntesis al que está multiplicando. Entonces vamos a distribuir, entonces va a quedar x por tangente de 30 y 60 por tangente de 30, igual a x por tangente de 45. Posteriormente vamos a dejar todo lo que tenga la incógnita, es decir, a la x, que tenga la incógnita x, vamos a dejarlo en el lado derecho. Es decir, la x tangente de 30 debemos pasarla restando, como pueden observar acá. Entonces, así nos queda. 60 tangente de 30 es igual a x tangente de 45 menos x tangente de 30. Luego vamos a sacar factor común x. Entonces sacamos como factor común x y nos queda dentro del paréntesis tangente de 45 menos tangente de 30. Esta expresión que está multiplicando a la x, para poder despejar la vamos a pasar a dividir. Entonces nos va a quedar 60 tangente de 30 sobre o dividido tangente de 45 menos tangente de 30. Y eso es igual a x. Muy bien. Ahora solo queda sustituir los valores de la expresión. Entonces la expresión es 60 tangente de 30. La tangente de 30 es raíz de 3 sobre 13. Y en el denominador tenemos tangente de 45, que es 1, menos tangente de 30, que es raíz de 3 sobre 3. Ahora, ¿qué nos queda? Solucionar esa expresión para hallar el valor de x. Entonces, arriba multiplicamos y nos queda 60 raíz de 3 sobre 3, y abajo resolvemos esta resta, que esa resta nos da 3 menos raíz de 3 sobre 3. ¿Qué podemos hacer aquí? Aquí podemos simplificar este extremo, este medio y este extremo, y nos queda la siguiente expresión. Nos queda como extremo 60 raíz de 3 sobre 3 menos raíz de 3. Tenemos entonces como numerador 60 raíz de 3 y denominador 3 menos raíz de 3. Como tenemos un denominador que es necesario racionalizarlo, entonces lo racionalizamos por su conjugada. Entonces multiplicamos arriba y abajo por 3 más raíz de 3, 3 más raíz de 3. Quedándonos entonces en el numerador 60 raíz de 3 por 3 más raíz de 3, y abajo una diferencia de cuadrados, que es el primer término al cuadrado, o sea 3 al cuadrado, 9, menos el segundo término al cuadrado, que es raíz de 3 al cuadrado, o sea 3. Seguimos resolviendo y entonces tenemos 60 raíz de 3 que multiplica a 3 más raíz de 3 en el numerador, y en el denominador tenemos esta resta, 9 menos 3, que nos da 6. Ahora podemos simplificar este 60 con este 6, porque hay una multiplicación de por medio. 60 dividido 6 nos da 10, entonces tenemos 10 raíz de 3 que multiplica a 3 más raíz de 3, y eso es igual a x. Seguimos resolviendo y podemos aplicar distributiva. Entonces 10 raíz de 3 por 3 nos queda 3 por 10, 30 raíz de 3. Y 10 raíz de 3 por raíz de 3 nos da raíz de 3 por raíz de 3 nos da 3.
y 3 por 10, 30. Entonces tenemos esta expresión para x, la cual podemos seguir simplificando. Y finalmente esta expresión nos queda, si sacamos factor común 30, nos queda 30 que multiplica a raíz de 3 más 1. Es decir, ya tenemos el valor de x. Bueno, ya tenemos el valor de x, pero ¿qué me pide la situación problema? No me pide el valor de x, me pide el valor de h. Entonces, sustituyendo el valor de x en la ecuación 2, donde tenemos la expresión más sencilla para h, tenemos que esa expresión 2 es x tangente de 45 grados. ¿Qué podemos hacer aquí? Sustituir el valor de x que ya encontramos. Ya sabemos que x es 30 que multiplica a raíz de 3 más 1. Por la tangente de 45, ¿que es cuánto? 1. Entonces 1 por esta expresión me da la misma expresión. Finalmente entonces tenemos que la altura de la torre es 30 que multiplica a raíz de 3 más 1. Y eso tiene todo el sentido. Recuerden que ustedes ya hemos analizado que siempre que tenemos un triángulo rectángulo donde los ángulos agudos son de 45, los dos catetos deben de medir lo mismo. Entonces no es de sorprendernos que el valor de x y el valor de h sean el mismo. Este es el último paso de la solución de problemas, donde verificamos desde los conceptos, y desde los conceptos nuestra solución es completamente consistente. Espero que este ejemplo les ilustre con mucha claridad cómo se pueden usar las razones trigonométricas para la solución de problemas.